¿Qué Claro. nos podrías como orientar al respecto? Sí, miren, ahí también entramos como a las críticas de partida, porque antes nosotras, bueno, yo llevo hartos años militando, entonces he podido, mi organización ha podido ver cómo se va adecuando la normativa cada vez para achicar los grupos, cada vez para que haya menos gente organizada, ese es el trasfondo. Por ejemplo, hace años atrás nosotros podíamos postular cientos de familias con una personalidad jurídica, poder postular un proyecto y todo lo que implica eso. Después, posterior a eso, hubo un cambio normativo ya hace un par de años atrás, donde nosotras como organización, como el MPL, la FENAPO, también peleamos para que no se incluyera, finalmente se incluyó. De todas formas, ¿no? Es que hicieron que la normativa nos pide que tengamos grupos de hasta 160 familias. Entonces, eso también es, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, nosotros éramos una organización que teníamos 400 familias, 300 familias, recuerdo, hace un par de años atrás con una de nuestras asambleas. Y eso hizo que nos partieran en dos prácticamente. Y eso en efectos comunitarios es un desastre, o sea, tú tienes una comunidad que lleva 7, 8 años luchando, que son 300 familias, ¿cierto? Y que de repente por normativa te veáis como truncado, ¿cierto? Y tengáis que sacar una personalidad jurídica nueva, etcétera. Entonces, eso es en primera instancia que ahora por normativa tenemos que tener 160 familias. Ese por PJ, pero igual nos Claro. agrupamos de más, etcétera, pero ustedes saben, nosotros tenemos un dicho que la legalidad hasta donde nos sirva, así que nos juntamos 1000. Y ahí podemos tener varias PJ, ¿no? Pero el momento Claro. de incorporarse a un proyecto, eso sí pesa, porque por ejemplo una PJ, me acuerdo que en ese tiempo, la PJ, la madre, una PJ, ¿cierto? Tenía 15 años de antigüedad, y eso a la hora de postular también tiene un peso, ¿no? En puntaje para obtener el subsidio. Entonces tuvimos que sacar una nueva PJ con 160 vecinos de esa asamblea histórica y tener una PJ nueva de meses. Y eso Claro, y perjudicó, bueno, nos quisieron perjudicar en todo caso, siempre mirando ahí, y nos dejaron a esos 160 vecinos fuera de un proyecto que venían peleando o desde sea, hace mucho ellos tiempo. ven cómo recortar el recurso. Claro, por supuesto. O sea, yo creo que si ellos pudieran dejar en 50 personas la organización de la demanda, porque ojo, la organización de la demanda es una de las partes muy importantes para obtener la vivienda, y me refiero a las organizaciones de lucha, porque finalmente también es el número, la cantidad, ¿cierto? La calidad de una asamblea también es trascendental para el objetivo que uno comete. O sea, ustedes saben que los grupos de vivienda nos movilizamos, cortamos calles, y eso también depende de, bueno, con cuánta gente cortamos calle. Yo creo que también tiene que ver con ver cómo nos organizamos, a cuántas personas llegamos, ¿no? Sí, respecto de eso, porque hay organizaciones, por ejemplo, nosotros como cooperativa somos una organización nueva comparada con gente que lleva 15 años luchando, Uh-huh. pero el tema de la participación, el tema de entender que esto es una lucha, yo creo que es algo de largo aliento, pero que se necesita rápido finalmente si es que uno quiere tener algún resultado. Tú, para la gente que se incorpora a estas instancias de lucha, ¿qué les recomendarías y también como qué les dirías? Como saber uno, entre comillas, como en qué voy a participar, Mm, como, como hacerse cargo finalmente del proceso claro. que se viene. Sí, mira, yo creo que por la experiencia que tenemos nosotras, creo que es importante que cuando tengamos asambleas, cuando pensemos en fundar una asamblea, lo primero que sea en nuestro pensamiento que esto es una lucha y que la lucha trasciende en el tiempo, que es una lucha no a corto tiempo. Entonces, eso creo, y la honestidad también de nosotras las dirigentes de poder decirle eso a las familias. A las personas que se van incorporando en nuestra lucha, de que es una lucha de largo aliento, que es una, y cuando decimos lucha no es como una palabra romántica, sino que esto quiere decir que tú dispones de tu cuerpo, ¿cierto? En la calle, y eso creo que es súper importante. Antiguamente nosotras nos costaba mucho que los vecinos salieran a la calle. Claro. Estamos hablando igual de que los vecinos cargan con muchos recuerdos de este país, donde salir a la calle significaba muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que eso es una cuestión súper importante, de hacerle entender o no, enseñarnos, autoeducarnos entre todas de que la lucha por la vivienda es una lucha por el buen vivir. Y eso es una cuestión súper importante, no es tan solamente donde tú duermes, ¿no? Donde tú construyes comunidad. Entonces nosotros hablamos de la construcción con ladrillo, por supuesto, que finalmente Claro. nosotros, hoy día hablaba con una vecina, decía,
Natalia me decía, la vecina, estoy tan agradecida y tan contenta de tener mi casa porque en estos tiempos de pandemia yo veo a otros vecinos que están súper asustados porque pagan arriendo, porque están de allegados, porque no tienen dónde pasar la cuarentena, porque somos los sin casa. Entonces la vecina decía, bueno, ahí yo valoro también en estos momentos de todo y veo para atrás los 15 años que me banqué de lucha, que a veces son desmotivadores, 15 y, años. y que hoy día están ahí y vale la pena, ¿cachai? O sea, yo creo que eso es una cosa, como el espíritu de lucha de una organización y también nosotras llevarlo a un plano más aterrizado y también algo que a los vecinos les hace mucho sentido, que es cuánto vale una ganada o cuál es la ganada económica para tu familia también respecto a eso. O sea, por ejemplo, ¿qué significa tener vivienda? Aparte de todo lo demás, ¿no? De vivir en comunidad, de hacer tu hogar, de un montón de cuestiones más. Nosotros hemos hecho estudios donde los niños que antes vivían de allegados han mejorado, no sé, un 80% en su desarrollo en el colegio, con sus pares, y la relación incluso entre las familias, los hermanos. Entonces, más allá de eso, que también es otra patita, el tema de la economía. Por ejemplo, yo estoy acá en Inti Raymi, ahora que en el Sausal, la Cámara Chilena de la Construcción evaluó los departamentos del Sausal antes de su construcción en 50 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una ganada tangible que está ahí, ¿cierto? Y que finalmente, eso, y no quiero llevarlo al ámbito económico nomás, ¿no? Sino que significa también tener una ganada económica para nosotras las pobres, pues finalmente eso igual son 250 lucas las que pagamos Sí. arriendo menos, ¿cachai? Que la invertí en tu familia. Y viviendas de calidad, porque también cuando los procesos son más solo mediante la vía gubernamental y no hay un asesoramiento, por ejemplo, en este caso el MPL, hay casas que yo me acuerdo hace un par de años que por dentro venían con papel. O sea, Sí, una vez la sí y casa una vez Copeva. vi las casas Copeda, las Chubi, etcétera. Entonces es súper importante la participación de nosotros en la construcción, en ver lo que está pasando con mi casa. O sea, ustedes tienen la posibilidad de tener departamentos avaluados en 50 millones y son de calidad finalmente. O sea, pueden vivir ahí tranquilamente sin estar pensando que se les va a llover o no sé. Claro, y eso también tiene que ver con la participación que nosotros tenemos. Y ahí está el título de este encuentro, ¿cierto? De la escuelita, la construcción social del hábitat. Creo que eso es Sí, súper importante, ¿cierto? Es lo que nosotras decimos. Nosotras tenemos entidad patrocinante, EGIS, que la fundamos entre pobladores y profesionales rebeldes, que hoy día trabajan. Mañana va a estar la Paula, entiendo, también con ustedes, una sí. compañera súper valiosa para estos procesos. Y tenemos la constructora y el proceso también que eso genera el hacernos cargo de nuestro proyecto. Ahí estaba también lo que me decías tú primero, ¿cierto? Hacerte cargo de lo que vaya a construir para vivir en la vida digna, ¿cierto? Creo que es importante también porque nosotros principalmente somos nosotras las constructoras, son vecinos nuestros los que construyen este país. Desde un camino, desde un semáforo, de esos edificios, incluso los guetos verticales que lamentablemente es la solución capitalista para darle vivienda a la mal llamada clase media. Claro. Creo que es importante que nosotros tengamos esa construcción, la construcción otra también, ¿no? La de estar pendiente, la de estar ahí, siempre en la calle luchando, sí, pero también construyendo, ¿cachai? También construyendo hábitat y también construyendo viviendas de calidad. Mira, solo para terminar esta patita, por dar un ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes del cizarro, que tanto se hace chistes del cizarro, ¿cierto? Un menor, ¿cierto? Delincuente, entre comillas, yo creo. Christopher, ¿cierto? Es un hombre, muy poco no lo saben, pero así se llama el compañero. Claro, El quedó como el niño cizarro. que quedó como el cizarro, y el cizarro para acá y el cizarro para allá. El cizarro viene de una familia, yo soy de Peñalolén, él es de Peñalolén también. En una familia vive o vivía, no lo sé ahora dónde está, pero en ese tiempo donde estaba tan de moda, estaba en la Cauciño, una población súper conocida de la Hormida, bien combativa por lo demás. Viviendo en un departamento con mucha gente, en un departamento de 34 metros cuadrados, 34 metros cuadrados. O sea, y después me van a decir que, bueno, ¿qué esperan, no? ¿Qué esperan que salga de ahí? O sea, un niño que no tenía dónde estudiar, dónde tener su espacio, dónde poder desarrollar la vida, ¿y dónde se desarrolló? En la calle. Ahora, después, en 34 metros cuadrados, nosotros hemos construido vivienda cuando la normativa era de mucho menos. De hecho, la normativa dice 55, nuestros departamentos son de 60 metros cuadrados, ahí hemos logrado, gracias a la autogestión también,
poder ampliar nuestros departamentos, pero también entendiendo qué significa tener una vivienda de calidad para tener una vida digna, ¿no? No es tan solo el techo. No es tan Claro, solo el techo. un buen vivir, Un buen finalmente. vivir. Mm. Respecto también del buen vivir y lo que estábamos hablando, y quizás tú en Inti Raymi lo has podido vivir ahora, el tema de la construcción de comunidad, porque es todo el camino de llegar a las casas, pero ¿qué pasa cuando ya estamos viviendo en comunidad? ¿Cómo Claro, nos claro. organizamos o nos Sí, reorganizamos? sí. Es súper complejo. Me río un poco porque siempre pensamos nosotras que, que era muy significativa la de cortar calle, nosotros nos colgamos de pasarela, hicimos un montón de cuestiones, hartos palos tenemos en el hombro, pero llegar a vivir en comunidad ha sido súper complejo, más complejo de lo que pensábamos. Nosotros acá en Inti Raymi también nosotros tenemos más comunidades, me voy a referir a esta porque yo vivo acá y puedo decir como Claro, más lo la que inmediato, pero conoces. está el MPL1, el MPL2, el MPL3, que se entregó también el año pasado, el MPL6, estábamos construyendo el MPL4, entiendo se viene el MPL5 y varios más, el MPL8, las perdices, entonces tenemos harta historias que contar y cada una va dejando también su aprendizaje. Sí, Acá, por ejemplo, ha sido súper complejo vivir en comunidad. Lo admito, hemos tenido problemas, sobre todo cuando llegamos, que tienen que ver con la convivencia y con esto que yo les decía hace un rato, de que no tan solamente construimos ladrillos, entonces, y qué se entiende por familia, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, la familia, concepción más o menos como burguesa, el papá, la mamá, y claro. todo eso, ¿cierto? Que se reparte la tierra, una cosa así, ¿cierto? Pero también lo que significa la familia más grande, ¿no? La que trasciende, la que está alrededor, con la cual te prestáis una tacita de azúcar. O la Y eso, tribu finalmente, pues. claro, o sea, tu comunidad con la que cuando entra alguien a robar te defendís, creo que nosotras afortunadamente antes de entrar acá y también con aprendizajes anteriores pudimos tener como harta organización, entonces no nos costó mucho esa parte como de llegar, por ejemplo acá tenemos cada 10 vecinos, cada 10 vecinas hay una delegada que la elige la torre, porque como son 15 torres acá, Claro. de 10 se elige. Y eso hace un consejo de delegados. No hemos podido sesionar hace un montón de rato porque vino esto del estallido, aunque nos encontramos todo el rato. Después tuvimos agenda y nos pilló la pandemia, íbamos a hacer un montón de cosas en abril y nos pilló la pandemia. Pero claro, ha sido súper difícil, pero hay un piso ahí de construcción de comunidad, de responsabilidades también, porque eso también yo creo que una de las cuestiones que las organizaciones sociales que luchamos por la vivienda tenemos que superar, que es que cuando entregamos una vivienda los vecinos no te cierren la puerta por dentro y nunca más lo veáis. Claro, ¿Cachai? O sea, que se claro. entienda que la lucha por la vivienda es una etapa por el buen vivir, por la lucha por la vida digna, por el buen vivir, por seguir construyendo comunidad, por mantener un espacio limpio. Nosotros tenemos hartas reglas acá. A veces los vecinos dicen, ay, estoy chato ya de aquí y no puedo hacer nada. Pero en realidad que no se entienda que aquí se les puede pegar a las mujeres a destajo. No se Claro, puede tocar a una mujer acá, de hecho. Es una de nuestras reglas, no la violencia contra los niños, contra los animales, contra las mujeres. Aquí no permitimos ese tipo de cosas. Yo creo que ha sido, esos temas ha sido como uno de los, cuando llegamos acá, uno de los más fuertes que hemos tenido que vivir las mujeres, porque también es un proceso súper fuerte para nosotras. La comunidad y la asamblea está compuesta por el 90% mujeres, pero por alguna extraña razón, que yo creo que se llama patriarcado, llegamos a la comunidad y resulta que empiezan a mandar los hombres en las casas. Y nosotras acá no decimos que tenemos matriarcado, pero sí hacemos valer los años de lucha y el derecho que tenemos por haber construido esta comunidad. Y una de las cuestiones difíciles que fue enfrentar cuando llegamos fue precisamente la violencia en la familia, con las mujeres, no tuvimos muchos casos, pero creo que tuvimos como la capacidad organizativa de poder frenar. Y hemos tenido muy pocos episodios donde nos hemos puesto el cuerpo las dirigentes y los vecinos, las vecinas. Aquí tenemos sistema, pasa alguna weá, se toca un pito y aquí todo el mundo se entera de que allí está pasando algo y de que no tenéis que hacerte el hueón ni mirar para el lado. O sea, tenéis que claro. ir y de hecho no, con el estallido social, con la pandemia, nos hemos puesto a prueba así, pero a fuego. Así Pero, que pero me parece muy positivo, el nivel de organización que tienen,
y los valores que no se transan. Yo creo que eso es súper importante cuando tú estás ya, o sea, si elegiste dar un camino de lucha largo con un grupo de personas, es para vivir con ellos y es porque tienes que compartir ciertos valores en común. Y yo creo que a mí me causa admiración que como mujeres en el fondo se organicen, y yo creo que también no todos los hombres van a ser necesariamente violentos, sino que hay algunos que hay que como frenar, y me parece súper importante que como comunidad lo hagan y lo tengan claros sus valores, porque después, más allá de la legalidad de un comité, de una cooperativa, ustedes me imagino tienen sus reglamentos internos que han creado juntos como para poder tener un buen vivir, finalmente. Sí, Eso es mira, como... sabes que para nosotras la legalidad, que es también un punto que quiero recalcar, nosotras no, la verdad es que nunca le hemos puesto la importancia tal vez que el mismo Estado le quiere poner para controlar. Claro, Por ejemplo, aquí hay dirigentes que nunca tuvieron un papel, un rol legal en las PJ de nada, yo misma, claro. nunca. Y muchas compañeras, pero se entiende que hay como lideresas en las asambleas, líderes en la asamblea, y la legalidad es donde nos sirva. ¿Y por qué decimos eso? Porque la legalidad la crea la clase dominante y por supuesto nunca va a ser para beneficio nuestro, incluso Claro. cuestiones que son, que la normativa, ¿cierto?, están un poquito más abajo, que son las PJ, los estatutos, etcétera. Pero creo que más allá de eso, porque este país igual es bien legalista, onda, dicen ya, todos con chaleco amarillo el 1 de enero Somos y todos con chaleco, cuadraditos. es una cosa impresionante, pues. Somos muy legalistas, pero nosotros también hemos construido como la otra legalidad, podríamos decirlo, las reglas populares, los saberes populares. Me acuerdo que aquí, por ejemplo, cuando entra carabinero, aquí siempre hay alguien que le dice ya dónde va y qué va a hacer. O sea, no es que tierra de nadie aquí. Pues. Me acuerdo que hubo una pelea con una vecina, estos son como temas súper como súper de la comunidad, pero son cuestiones que siempre pasan. Y una vecina le dijo, no, que yo soy carabinero y la cuestión, yo no tengo por qué darle explicación a nadie, por qué entro acá. Y la vecina, bueno, usted es autoridad, nosotros también somos autoridad, por decía la dirigente, aquí yo soy autoridad, yo soy la dirigente, etcétera. Y no tiene que ver con mandar, sino con que tu comunidad te da un mandato, que es también que esas reglas que construimos entre todas y todas también se cumplan, porque si no sería un problema que yo lo he visto en otras partes, pucha, no sé, por ejemplo el tema de los gastos comunes, que es súper... Es un clásico. O sea, ya no está eso de que si no pagáis tus cuotas no vais a estar en la asamblea, tenéis tu casa y nadie te va a echar de acá, es un pensamiento que tienen los vecinos, ¿no? Entonces, como súper voluntario, a pesar de que existe la legalidad para ejecutar alguna sanción, también está cómo tú construiste em, cómo construiste en el vecino el saber que si no pagas el gasto común, la comunidad va a estar en malas condiciones. O sea, si no pagamos los gastos comunes de las luminarias públicas dentro de la comunidad, muy probablemente vamos a tener un espacio oscuro. Y podéis no pagarla, pero me entendí, o sea, tú sabís, por ejemplo, siempre discuto con los vecinos, lo que es justo no es igual. En mi casa vivimos dos, en otras casas viven 6 y pagan la misma Claro. cantidad de gastos comunes, ¿me entiendes? Pero yo entiendo que eso se va en la construcción de comunidad y que aunque el vecino que tiene 6 en su casa genere más basura, por ejemplo. Y yo menos, entendemos que todo esto rema por el mismo lado, que es la comunidad. Aquí en la comunidad tenemos 3 cooperativas, de hecho, que funcionan con compañeras que tienen su aporte económico ahí y que hacen las funciones que necesita la comunidad, por ejemplo, sacar los residuos domiciliarios, Es que eso, jardinería. claro, a eso iba cuando tú me hablabas, pensaba todo el rato en cooperativismo. Y qué bacán que también ustedes se puedan hacer cargo, bueno, siempre uno debiera hacerse cargo de su basura, su residuos, uno personalmente, pero qué bueno que lo puedan abordar como cooperativa al interior de Inti Raymi. Una última patita que nos queda, que ayer estuvimos adelantando un poco, que es sobre la postulación a beneficios del Estado y en este caso la postulación colectiva. Que yo te comentaba que, por ejemplo, en el caso de nuestra cooperativa vamos a postular a un subsidio de condiciones especiales del DS49, te lo voy a leer, para adquisición de terreno y el desarrollo de proyectos de construcción en nuevos terrenos. Estamos como investigando para ir por ese camino. Para los comités, las cooperativas, a nivel general, o si alcanzamos un poco en particular de esto, ¿qué nos puedes decir sobre la postulación
a estos beneficios. O, Sí. bueno, estos O sea, en subsidios. términos más generales, porque hay un montón de subsidios Claro, que postular y el cómo, el tema de las cooperativas abiertas, cooperativas cerradas, postulaciones colectivas, individuales, con proyectos, sin proyectos. Bueno, ahora con proyecto tiene que ser. Sí, mira, yo creo, hay una cuestión que le pasa harto a la gente que quiere postular a vivienda, que parten como desde lo individual, ¿no? Como que claro. yo, no sé, conozco mucha gente que El ha dicho, no, yo he subsidio, postulado 4 veces y no me he ganado el subsidio. Es súper difícil, ¿no? Estar como solos peleando por la vivienda. Si a nosotras que nos asociamos nos cuesta, imagínate estar sola. Creo que primeramente hay que reconocer que hay que estar organizados. Entonces, sí, intentar postular individualmente es una opción, ahí está, ¿no? Y hay plata del Estado, que es plata nuestra, que está ahí. Por supuesto es súper poca, porque si no, toda la gente que postule después se gana el subsidio, nunca encuentra una casa, no sé si han escuchado también esas historias como, no, tuve el subsidio 5 años, me venció porque nunca encontré una casa. claro. Por lo bajo que son los subsidios, ¿no? Yo creo que es importante que la gente se organice y postule de forma colectiva. Ahora, la forma de si es cooperativa o a través de una personalidad jurídica, creo que también va a depender del estado organizativo del grupo. De las Eso creo que capacidades. sí, creo que es súper importante, o sea, también ver hasta dónde damos, ¿no? Porque no todas tenemos la capacidad de poder, porque una cooperativa es una cosa súper compleja, yo admiro mucho a las compañeras y a los compañeros que están tomando ese camino. Ustedes, yo sé que lo tomaron hace tiempo, el camino de la cooperativa, y me imagino que ustedes saben cuánto cuesta que todos trabajemos lo mismo, que todos pongamos las mismas horas de trabajo, etcétera. Ahora, en el tema de las personalidades jurídicas, las postulaciones colectivas en un comité de allegado, tampoco es que algunos hagan todo y otros hagan nada. Creo que íbamos también separando las aguas y vamos dándonos tareas todas y todo. Ahora se viene una postulación, de hecho Sí. nosotras también estamos en periodo estamos con la habilitación social de nuestras familias del MPL8, que es el proyecto Las Perdices, y estamos ahí, nos vemos enfrentadas con esto y también creo que las organizaciones de vivienda tenemos que ponernos como bien de acuerdo, porque uno de los requisitos para las postulaciones, por ejemplo, el ahorro y la cantidad del ahorro. Y en tiempos de pandemia, la verdad es que se hace súper difícil. Ustedes saben que a donde primero metemos la mano cuando estamos mal es a la libreta de vivienda. De hecho, es súper difícil mantener ese ahorro ahí sin tocarlo cuando estamos mal en la familia. Entonces, de hecho, nosotros con otras organizaciones, con el bloque poblador, y también lo hemos discutido en nuestra organización, es como la solicitud de nosotras poder no tener el total del ahorro cuando postulamos. No sé si se entiende. Por ejemplo, tenemos que tener 30 UF, unos vecinos 30 UF. Algunos estábamos planteando la forma de poder no tenerla, no dejar de tenerlo, aunque en realidad estaría bien, pero ya que tenerlo, por ejemplo, al final del periodo de postulación, o al final incluso del periodo de construcción. En otros momentos, otros dirigentes que son más sabios y más antiguos que nosotras, nos dijeron que se hizo un par de veces. Entonces, para este momento de postulación, creo que las organizaciones que se puedan ver afectadas porque vecinos puedan quedar afuera por no tener el ahorro, creo que eso sería algo que podríamos ver de forma más organizada, me refiero, ¿no? Claro, ¿no? Y es verdad lo de que seamos varias familias, porque uno solo peleando por eso no es mucho lo que puede hacer. Quería hacerte una consulta porque ayer como hablamos un poco de este subsidio de postulación colectiva, habla de que es un subsidio para la adquisición del terreno y el diseño del proyecto habitacional. Pero, por ejemplo, habla de que si no te alcanza tu subsidio para comprar el terreno, se necesitaría que las familias juntaran más ahorro y acceder a un subsidio adicional. Eh, eso realmente es posible para una familia, porque si de repente te costó juntar la plata para el primer subsidio y empezar a Claro. juntar plata para un segundo subsidio, eso en la práctica, O ¿cómo sea, es? esa herramienta está disponible porque está la normativa. O sea, si Claro, las familias cumplen, ningún problema. Si el tema es cómo lo vemos políticamente, ¿no? Es como antiguamente le decíamos, que es lo mismo en realidad, el premio al ahorro, decíamos. claro.
Como que mientras más ahorro tenías, ¿cierto? Como que el Estado te premiaba y te daba más UF en relación a lo que tú podías, a tu capacidad de ahorro. Mira, yo tengo una visión de eso que tiene que ver con que son formas que tiene el Estado, en este caso el gobierno, ¿cierto? El servicio, Claro. MIMBU, de poder llenar los bolsillos de a las constructoras y a las entidades patrocinantes y a los dueños que especulan con los suelos. O sea, eh, el tema de cuánta plata se va para, por ejemplo, la construcción, la adquisición de terreno, siempre ha sido una cuestión que las organizaciones sociales hemos cuestionado, la especulación del suelo, de quién le pone el precio al suelo, cómo se pagan, cuántos subsidios existen. Hace 2 semanas, no, un mes tuvo que haber sido, había una reunión, me acuerdo, con el bloque poblador y yo escuchaba al subsecretario hablando de cuáles eran las medidas que iban a tomar, ¿cierto?, respecto al COVID, y nosotros estábamos preguntando por nuestros proyectos, obviamente, así que no tienen Claro. por qué pararse si la vida sigue funcionando, ¿no? Y me llamó mucho la atención, no me llamó la atención en realidad, pero lo encontré tan cara de palo como siempre, de decirlo tan libremente. Es como, bueno, nosotros tomamos todas las medidas y ya hemos hablado con la constructora y decirles que les vamos a pagar adelantado. Se termina o no se terminen los plazos que se comprometieron. Entonces, tú ahí veis cómo es la relación tan estrecha durante tantos años entre lo público, lo privado, y casi siempre, o siempre, ¿cierto?, lo público y lo privado para beneficiar sobre todo al privado. Y en ese sentido, creo que los subsidios que son para ese tipo de cosas es precisamente para llenar los bolsillos más de plata a la especulación inmobiliaria. Claro, porque uno cuando se pone a mirar esto, uno dice, ya, pero ¿cómo voy a, o sea, si ya no me alcanzó para el terreno, como otro subsidio tengo que juntar más plata? Y lo otro que estábamos hablando ayer, que en este caso específico, en el fondo el ahorro, creo que va al terreno y el dinero del subsidio a la construcción de la casa. Sí. Entonces uno mira los montos y uno dice, como que, como que Como uno que no se cae de te... espalda y ahí dice, la lucha, correr el cerco. Como que Sí, ahí pues. viene la organización finalmente, porque si uno lo mira, no es amable, estos subsidios no son fáciles, sobre todo en las condiciones que estamos en Chile, el ahorro es muy difícil, o sea, si ya estás viviendo de allegados, ahorrar es como Sí, imposible. sí, igual ahí hay una discusión. Por ejemplo, ahora estamos hablando, podríamos hablar de Santiago porque estamos acá y acá estamos con nuestro Sí, proyecto pues, inmediato, pero por ejemplo los compañeros y las compañeras de regiones, y depende también donde tú vives, cuánto vale el suelo, no es lo mismo, ¿cierto? El suelo, lamentablemente, Peña, porque el mismo suelo, Peñalolén. ¿cierto? En Peñarolén, en Ñuñoa, en Santiago Centro, que también estamos las pobres, ojo con eso, porque a veces está como Las Condes. Bueno, ahí ustedes saben que siempre hay una inyección mayor para que las viviendas de pobres no se vean tan feas, ¿cachado? Que siempre Claro, para que muestran las no nos viviendas, moleste a la vista a los otros. claro, a la vista y no sean tan... Bueno, acá hay un conflicto también en Antupirén, en la comunidad ecológica, un conflicto que hemos tenido siempre los pobladores de Peñarolén con la comunidad ecológica. Entiendo que esta semana empezaron la construcción de nuevo, yo estoy súper contenta porque hay esta gente, vecinos que están ahí, que conozco de chica, y con esa pelea como de la especulación del suelo, los valores del suelo, que finalmente podríamos decir que está muy ligado o es de la mano de la lucha de clases, ¿cierto? Donde tú vivís, donde tú poblás. Nosotros acá en Peñarolén, por ejemplo, nos hemos visto expulsados por gente con mayor nivel adquisitivo, y los terrenos que antes eran potreros ahora son edificios, son casas para ricos, y podemos decir cuántas casas se construyen para los ricos, cuántas casas se construyen para las pobres. Nosotras que urbanizamos y construimos el hábitat en Peñalolén nos hemos visto expulsados. De hecho, yo recuerdo cuando más chica, para la toma de la Sur, una de las tomas más grandes que ha tenido Santiago, eh, cuántos peñalolinos y peñalolinas históricas de esta comuna se vieron expulsadas precisamente por no alcanzar los montos de los valores supuestamente del suelo, porque Sí, no pues, nos querían en impresionante. Peñalolén. Nosotros hemos peleado por quedar donde nacimos, por habitar donde tenemos nuestros lazos familiares y eso, pero Tus redes. claro, no. Sí, sabes, te quería hacer una pregunta, ya que ahora como la contingencia misma, antes de cerrar, respecto, bueno, de la ley de vivienda, que hoy día, entre comillas, de manera general se aprobó.
como que la tiraron de nuevo tal como estaba y no se cumplió el tema de que se hubiera trabajado con los ciudadanos y que hubiera sido otro proyecto y no, perdonando la palabra, la estafa que es. ¿Qué crees tú o qué se le puede recomendar a las organizaciones, ya que estamos como encerrados con esto del COVID, cómo manifestarnos de alguna manera? Sí, mira, nosotras, bueno, mantenemos nuestro rechazo a la ley de integración social, o sea, de integración nada. No. Quienes conocen la ley saben que no hubo participación de pobladores y pobladores, de quienes construimos el hábitat, quienes construimos la ciudad, no hubo ahí mayor incidencia más que, no sé, no, alguna que otro diputado haber pedido alguna opinión más bien y no incluir tanto las demandas que realmente que tenemos en realidad, ¿no? Como más bien para ser políticamente correcto, siento. Más que por tener una real intención de poder modificar la ley. Viene este proceso como de un año, debe ser más de un año, casi 2 años, no recuerdo mucho ya entre tanto, pero claro, hay que tener una posición crítica, sobre todo en estos momentos que, como tú bien dices, es súper difícil para nosotras. Por ejemplo, las organizaciones que luchamos cortando calle, que son nuestros elementos con el cual defendernos y posicionarnos, pues no tenemos representación parlamentaria, no somos parte de ningún gobierno, ¿cierto? Entonces muy difícilmente podemos poner nuestros temas, ¿cierto?, sobre la mesa, si no es con lucha. Entonces, claro, en tiempos de pandemia, yo me imagino que se le hizo mucho más fácil a ellos poder aprobar esta ley que tuvo como un pimponeo, pero en realidad en temas súper poco relevantes de lo que a nosotros nos interesa. Creo que es momento también, lo hemos tenido con otras organizaciones, de poder intercambiar visiones de la ley. Nosotras, de hecho, en la Federación Nacional de Pobladores hicimos nuestro propio proyecto de ley que está como con muchos elementos históricos de la lucha por el derecho a la ciudad, ¿cierto? Pero que no fue reflejada finalmente en la ley y que creo que es importante que ahora las organizaciones sociales de vivienda o en realidad cualquiera que se vea afectado por esta ley, porque no está solamente eso, también están las organizaciones, por ejemplo, del patrimoniales, claro. El tema de los proyectos, no tan solamente de vivienda me refiero, ¿no?, de la construcción de vivienda, sino también de la construcción de ciudad. Claro, por ejemplo, el tema de los planes reguladores también, de cómo esta ley también va a afectar y va a pasar sobre los planes reguladores, que también es una herramienta súper cuestionada, pero que finalmente podíais como acceder a través de esos procesos a, por último, meter el más mínimo en la cuchara frente de cómo están planificando tu ciudad, tu territorio, tu comuna. Entonces creo que es importante de que nos pongamos de acuerdo y vemos cómo vamos a enfrentar el nuevo periodo de vivienda, el nuevo siglo que se viene después de la pandemia. Sí, yo creo que ahí hay que hacer un llamado colectivo porque la noticia uno lo pilla, pero hay que buscar nuevas formas de movilizarse. Igual, no sé si mediante las redes, no soy millennial, como los millennials saben más de estos temas, claro, pero claro, uno no se puede, porque para mí es una estafa, entonces creo que no nos podemos quedar como en nada. Entonces yo creo que al menos yo hago un llamado a que hagamos crujir la cabeza para organizarnos igual y hacer valer como nuestra opinión o alguna forma de movilización, aunque sea desde nuestras casas. Sí, yo creo que la disposición está de las organizaciones. Estamos como en esa y creo que va a ser, claro, por el tema de la pandemia va a ser como difícil encontrarnos en la calle, pero claro, vamos a tener que buscar otras formas de movilizarnos, aunque los vecinos y vecinos igual yo creo que estarían dispuestos a salir a luchar mientras esto más se alargue, ¿cierto? También se alargan varios procesos. De hecho, tuvimos, no sé si te acuerdas, pero estábamos convocando a la reunión, a la movilización por el derecho a la vivienda y a la ciudad, y tuvimos que suspenderla precisamente, sí, no recuerdo si fue una semana antes que empezó el tema del toque queda y todo esto, y nos quedamos ahí en stand-by, pero creo que, claro, tenemos que reactivar las formas que hemos tenido históricamente de enfrentar estos procesos que son complejos, donde nos vemos afectados, pero con unidad creo que podemos hacer algo, se puede hacer algo, y siempre no hemos visto la forma de poder hacer algo, así que... Sí, el surco, siempre está. El surco siempre está. Quería a los compañeros que nos están acompañando, si quieren
hacer alguna pregunta, Pauli, Francisco, Javier, nuestros fieles compañeros que están ahí. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que opinar al respecto? ¿No? No, parece, no sé si eso fue un dedo de sí. Dale, Pauli. Es un dedo de sí. Natalia, mucho gusto, soy Paulina. Hola, Paulina. Súper atenta escuchándote, no tengo preguntas porque en realidad como que voy entendiendo de a poco y tal vez mañana voy a tener dudas, una cosa así. Otra gran lucha en la cooperativa es el registro social de hogares. Me gustaría así brevemente su experiencia con este registro que es súper diverso. Nosotros somos varias mamás solteras, unas tenemos profesión, pero la verdad es que estamos cesantes o tenemos una cantidad de deudas, de gastos que no podemos solventar. La ficha nos castiga con un puntaje altísimo. ¿Qué pasa con esa lucha? ¿Qué pasa con ese proceso de ir bajando la ficha? Si les ha pasado a ustedes. Para nosotros el registro social de hogares es un dolor de cabeza. Tenemos compañeros que son súper luchadores, súper aperrados, por el registro no quedarían. Entonces, su experiencia con este registro, que para nosotros, digo, es un dolor de cabeza como cooperativa, porque encontramos que es una herramienta como tan poco justa, tan poco de derecho a. Claro. O sea, yo creo que para eso está, para eso lo inventaron, ¿no? Para poder correr el cerco, cada vez arrinconarnos más, porque como lo que tú dices, por ejemplo, el tema de la ficha para el tema de las pobladoras que son profesionales, que es una cuestión ya, porque aquí se hace la distinción, ¿cierto?, entre las profesionales, las no profesionales, quienes tienen derecho más o menos a los beneficios del Estado. O sea, si te sacaste la chucha estudiando, pasaste a hacer clase media inmediatamente, cuando, como tú decides, de repente las compañeras y compañeros que son vecinos profesionales tienen los mismos problemas, nada más que tienen, incluso se ven más perjudicados por este componente, ¿cierto?, de ser profesionales en la ficha, en el registro social de hogares, por ejemplo. Y eso también te pone en un limbo, ¿no? En un limbo donde no eres no puedes optar ni a los beneficios del Estado, ni tampoco te dan un crédito, porque para un crédito hipotecario, ¿no? Entonces te ves como en este limbo de donde estás económicamente situado, ¿no? Creo que sí, creo que el tema de los profesionales en este caso, que fue como lo que me nombraste, para verlo más particularmente, es un problema que el registro social de hogares, creo, o las organizaciones de lucha que tenemos compañeros y compañeras, vecinos que son profesionales, no hemos podido resolver del todo. Creo que hay formas de hacerlo, que es como lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Ver los surcos, de qué forma poder permear, ¿cierto? La ficha, pero creo que también es un desafío de nosotros ponernos más puntudos respecto a ese tema. O sea, en la medida de que exista el registro social de hogares, siempre vamos a estar como contándonos el secreto, una cosa así, como del secreto de cómo bajarla, qué es lo que hay que decir, que es una cuestión que no públicamente se habla poco, pero que es como ya, pero ¿qué tengo que decir como para no salir tan perjudicada? Y en ese sentido, en la medida de que exista el registro social de hogares, siempre para cualquier cuestión que nosotros necesitemos de los recursos del Estado, que son nuestros recursos, va a ser un problema permanente. Hemos conseguido nosotros bajar fichas de compañeras, de repente si quieres lo hablamos en otro momento, en otro lugar, y podemos ahí traficar cierta información, no, traficar es una palabra muy fea, intercambiar conocimiento, y podemos hablar más o menos de las formas que nosotros hemos descubierto y no han dado resultados, si después se animan. La verdad es que sí, súper agradecido, porque eso para nosotros es como el tema tabú. Pongas a tu pareja, Exacto. di que vives en una pieza, sabes que ándate a vivir ese día a otro lado. Entonces, yo tengo compañeros que me dicen, ¿sabes qué? También siento como que estoy haciendo algo malo. Ese Sí. nivel, pero ¿saben qué? Es que no encontramos otra manera de hacerlos calzar. Crédito a las chiquillas tampoco les van a dar. Entonces, ese era el gran dolor de cabeza que te digo, y agradecida de que nos dé estás como lineamiento para llegar a... Dale. Bueno, chiquillos,
primero que nada, darle las gracias a Natalia, porque ha sido una conversación donde como que has entregado todo tu conocimiento y es súper necesario aprender en conjunto. Que más allá que, no sé, yo no soy asistente social o abogado o esto o lo otro, finalmente nosotros sí tenemos la capacidad de aprender, como cualquier ser humano, y hacernos cargo de nuestros sueños y nuestros proyectos. Y para eso es la escuelita. Entonces, nada, primero darle un aplauso a los que participaron acá vía Zoom, a Natalia, ahí un aplauso para todos nosotros. Y nada, pues invitarlos para mañana, que mañana también vamos a estar con la tercera parte de la escuelita, con Paula Ormeño, vamos a estar hablando de los aspectos técnicos de los terrenos, de proyecto habitacional, de financiación y construcción. Así que nada. ¿Puedo decir algo antes de terminar? Diga. No, despedirme, gracias por la invitación, reitero mis disculpas por llegar unos minutos tarde, pero estaba laburando. Ratificar algo que dije antes sobre el Cizarro, el nombre era Cristóbal, me confundí, dije Cristóbal, pero después me quedó dando vuelta en la cabeza, entonces no quiero cometer ese error. Y nada, hacer un llamado a seguir organizándonos, a seguir sobre todo con el tema de la educación popular. Creo que todos tenemos algo que decir y aquí nadie sabe nada, ¿cierto? Y nadie sabe todo, como por ahí decía el Pablo Freire. Creo que es importante que esta forma, ya que nos pilló la pandemia haciendo este tipo de cosas, creo que es importante que la sigamos haciendo y hacer un llamado también a todos los conocimientos populares de la educación popular, que no es necesario estar en la academia para seguir aprendiendo, y a la economía popular, que creo que esta vez nos va a hacer pasar mejor la pandemia, a las cooperativas, a los comprando juntos, a todo lo que haga que el pueblo ahí se eche mano. Así que gracias por la invitación y eso, espero haber aportado en algo. No, gracias por echarnos mano también a nosotros y a todos, pues, y por todos los años que lo llevas haciendo también. Okay. Así que te agradece. Nos vemos mañana a las 16 horas mañana con Paula Ormeño. Así que los esperamos vía Zoom, Facebook y Instagram de Otra TV. Adiós. Ahí nos va la... Chao. 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 Miren, hasta luego. Muchas gracias por todo. Natalia, un abrazo muy grande. Chao. Nos vemos mañana. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche para todos.